Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Praxis TV de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. El Instituto de Estudios Latinoamericanos, el proyecto Infolatino y el proyecto Voces y Rostros del Exilio Chileno le quiere dar la bienvenida el día de hoy al doctor Luis Röniger, que nos acompaña hoy día, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimo gusto. Un placer estar con ustedes. Me permito presentar al doctor Röniger. Él es sociólogo, es profesor retirado de la Cátedra Reynolds de Estudios Latinoamericanos y Ciencias Políticas en Wake Forest University en Estados Unidos, así como profesor emérito asociado de Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El doctor Röniger además es autor de numerosos libros y más de 180 trabajos académicos. Su trabajo gira en torno a temáticas como los estudios de clientelismo, política transnacional, derechos humanos, exilios políticos, inmigración de retorno en América Latina. Asimismo, ha sido profesor invitado en diferentes universidades de América Latina, Europa, de Europa y de América Latina y Estados Unidos. Don Luis Röniger. Quisiera, antes que todo darle la bienvenida, como le mencioné anteriormente, ¿verdad? Y también quisiéramos aprovechar su presencia el día de hoy en el marco del coloquio Exilios, Migraciones y Memorias en Centroamérica, en la historia reciente contemporánea. Muchas de sus investigaciones, en realidad la total de sus investigaciones, tienen como su punto focal las Américas en general, ¿verdad? América Latina, Estados Unidos, y cómo se han desarrollado las diferentes relaciones entre regiones, tomando como uno de sus puntos vertebrales precisamente los estudios del exilio. En este sentido, don Luis, si nos referimos, por ejemplo, a la temática relacionada con los derechos humanos y cómo se ha relacionado con los exilios, ¿cómo llegó usted en un primer momento a la temática de investigación? Si hiciéramos un recorrido por su trayectoria profesional, ¿cómo llegó usted a la inquietud de los exilios políticos? Con la democratización en los países del Cono Sur, específicamente Argentina, Chile y Uruguay, empezamos a trazar el legado, trágico legado de violaciones de derechos humanos que fue masivo en esos países durante las dictaduras, durante los años de plomo. Y algo que me llamó la atención haciendo entrevistas, los testimonios de víctimas atípicas. La víctima típica, por ejemplo, en el caso de Argentina, era el desaparecido, la desaparecida. Saben ustedes, esas personas que habían sido tomadas prisioneras, cuyo paradero era desconocido y que eventualmente fueron muertos por las dictaduras. Esa era la víctima típica. Y encontrándome con personas y hablando, por ejemplo, con la viuda de alguien que había sufrido mucho bajo dictadura y eventualmente falleció bajo democracia, alguien de nombre Horacio Chaffardini, hablando con su esposa, me di cuenta que con la transición hacia la democracia se habían olvidado de las víctimas atípicas. Y en ese sentido fui llegando a interpretar que una de las víctimas atípicas, que era una víctima de magnitud masiva bajo las dictaduras, eran los exiliados. Y no solo los exiliados formales, porque había múltiples formas de salir de un país escapando o viéndose forzado por una situación represiva a escapar, a expatriarse, no se los había trabajado en forma seria. Es decir, todos en América Latina teníamos conciencia que en la historia de América Latina, desde presidentes a gente que estaba involucrada en la vida política o en las esferas públicas, corría el riesgo de verse forzado a dejar un país, el país, la patria. Pero no se lo había trabajado en su aspecto sistémico. Es decir, era una anécdota más en la historia personal, la biografía o en la autobiografía de un exiliado o una exiliada. Pero no se entendía, más allá del costo personal, el aspecto sistémico del exilio. Y así fuimos llegando, junto con un politólogo, un colega de nombre Mario Schneider, fuimos llegando a investigar el exilio político en forma sistemática, desde estudios cualitativos, a entender el efecto, el impacto del exilio en la historia de nuestros países,
hasta también hacer estudios cuantitativos. Por ejemplo, hicimos parte de lo que hemos hecho, es también hacer un estudio de los jefes de Estado, de los primeros mandatarios de todos los países de América Latina, desde inicios de la independencia hasta el 2008, tratando de cuantificar qué sucedió a aquellos que habían llegado a la primera magistratura antes de ser presidentes y después de terminar su mandato o ver interrumpido su mandato. Y descubrimos que casi un tercio de todos los jefes de Estado en América Latina habían sufrido el exilio. Y más que ello, que al sufrir el exilio, eso no había detenido su carrera política, sino que había propulsado su carrera política, y había presidentes que salieron repetidas veces al exilio, repetidas veces volvieron como un mesías a ser electos presidente del país. Entonces empezamos a trazar el aspecto sistémico del exilio y más allá entender que una de las características principales de nuestras naciones no era simplemente la delimitación en el espacio territorial, sino las comunidades de exiliados en toda América Latina, lo cual tenía un aspecto de impacto transnacional en la recreación del sentido de ser latinoamericano. Es decir, un exiliado que salía de X país no solo se relacionaba con sus correligionarios de aquel país, sino se relacionaba con exiliados de otros países, lo cual representaba una recreación del sentido de ser latinoamericano. Si piensan ustedes en Sandino, por ejemplo, el nicaragüense, Sandino, sus lugartenientes y sus soldados provenían de todos los países de América Central, de México, de la República Dominicana. No eran solo nicaragüenses, es decir, algo que ha venido sucediendo una y otra vez. Gente como Betances, que querían crear una confederación afro-caribeña, afro-antillana, pensaban a sus naciones en términos más amplios que los estados. Aquellos que quisieron reconstruir la unidad centroamericana en el centenario, les pasaba lo mismo. Es decir, el exilio tenía un impacto sistémico en América Latina, tenía un impacto sobre los horizontes de las ideas latinoamericanas. Y eso es lo que me parece muy importante y que hemos venido haciendo no solo yo y colegas, el colega que mencioné, sino un cúmulo de gente en América Latina. Hoy la red de estudiosos del exilio político en América Latina tiene más de un centenar de investigadores, veteranos y jóvenes de América Latina. Es un campo de estudio en expansión porque tiene una importancia relativa a la constitución del sistema político latinoamericano que tal vez después podemos explicar en forma más detallada. Don Luis, lo que usted nos está mencionando me parece particularmente interesante porque en la historia política de Costa Rica los dos grandes caudillos políticos del siglo XX, Calderón Guardia y José Figueres Ferrer, fueron personas exiliadas en su momento en México y Nicaragua. Se articularon con redes como la región del Caribe, donde tenían un sentimiento, digamos, democrático latinoamericano, que conecta mucho con lo que está mencionando. Pero siguiendo con la línea de lo que consultaba mi compañera Marcena, queríamos consultarle respecto a la categoría de exilio político, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podemos generar una diferenciación clara entre el exilio y otras formas diaspóricas o otras formas de movilidad humana? Si el exilio político se limitara, por decirlo de alguna manera, a una expulsión por una condición hostil política dentro de un país, creo que entraríamos en un terreno un poco cerrado de lo que puede ser el exilio. ¿Cómo comprender un concepto que en alguna medida puede ser problemático o más bien difuso? Claro, estás planteando, Marcelo, algo muy importante, y es la diferenciación ante todo, entre categorías de análisis. En ese sentido voy a definir el exilio político en forma clara, a su implementación en estudios de campo.
donde ahí ya las diferencias son menos tajantes. Por ejemplo, en los años 80 se pensaba el exilio como separado de la migración. La migración tenía motivos económicos supuestamente, el exilio era un exilio político. En realidad esa distinción tan tajante no existe en la realidad. Hay un cúmulo de factores, tanto sociales, políticos, económicos, culturales, que se conjugan en la decisión de un individuo al verse forzado a salir del país o voluntariamente salir del país. Entonces, desde el punto de vista analítico, definiré exilio político en forma tajante. Desde el punto de vista de aplicarlo particularmente, hay que ser consciente de las diferentes formas de salir del país, de las diferentes motivaciones individuales, de las diferentes formas de plantearse lo que es uno estando en el destierro. Hay personas que, por ejemplo, aceptaron definirse como refugiadas, otras como asiladas, otras como exiliados políticos, otras como expatriados. Ahora, ¿qué es el exilio político en forma analítica? Transterrados, en el caso Transterrados, de también. Sí, deslocados, todo tipo de términos que se fueron usando y que podemos ver que se conjugan con múltiples formas de salir del país. Hay quien sale con su documento en forma legal, hay quien sale cruzando fronteras en forma sin que se lo reconozca, va a decir atravesando ilegalmente la frontera, hay quien es escapado, ayudado a escapar, hay quien llega a una embajada y pide asilo, y entonces la embajada se ocupa de lograr el salvoconducto que lo lleve al exterior. Va a decir, hay múltiples situaciones, y los testimonios dan fe de esa multiplicidad de situaciones. Ahora, en forma analítica, ¿qué es el exilio político? El exilio político es verse desplazado del lugar de origen, de la patria, de la nación, por estar involucrado en la vida política o en las esferas públicas, o que quienes detengan el poder lo vean de tal forma, una forma de oposición que no tiene lugar en un marco, que tendría lugar en un marco democrático, pero que en el marco solamente formal de ciertas democracias o en forma más extrema en situaciones autoritarias no puede quedarse en el país. Ese es el primer elemento. Entonces, verse forzado a salir. Segundo elemento es ese compromiso, esa voluntad de seguir comprometido con un proyecto, con una nación, con una nacionalidad, al estar en la diáspora, al estar desterrado, y prometerse volver cuando ello fuere posible. Entonces, ¿qué le sucede a un exiliado cuando cambian los términos del sistema político? En ese momento, esa categoría ya no funciona, se transforma en un migrante, por ejemplo, lo cual representa los cambios, ya ves, en el caso particular de un individuo o de una comunidad, las definiciones formales van cambiando en cada caso y colectivamente, pero la categoría es una categoría donde se dan esos tres elementos de verse forzado a salir, de verse comprometido con una vuelta posible cuando cambia el sistema político, y el hecho de retornarse cuando eso es posible, es lo que caracteriza teóricamente a un exiliado y le da especificidad a la categoría analítica. Aplicándolo, ahí ya entra el juego si estamos estudiando un caso, si estamos estudiando una comunidad de exiliados y cómo representan a la diáspora. Por ejemplo, hay muchas diferencias. Hemos analizado las diferencias de comunidades de exiliados entre los chilenos, los argentinos, los ecuatorianos, los brasileros, y las diferencias parten de cómo se juega el juego político y cómo se van autorrepresentando y representando frente a las redes de solidaridad internacional. Lo cual lleva a otra gran pregunta de los estudios de exilio, que es cómo va cambiando el exilio
desde la época colonial al siglo XIX, al siglo XX y ahora al siglo XXI. El exilio no desaparece y no es una característica solamente de regímenes autoritarios, de dictaduras, sino que también la democracia exilia, la democracia formal al menos, la democracia electoral también exilia. Claro. Y tu pregunta empezaba con el caso de Calderón Guardia y de Figueres. Para decir, está claro que Costa Rica no es una excepción, tiene sus características especiales, no es un caso extremo como el de Perú, Venezuela o México o Haití, pero también tuvo su cúmulo de exiliados en su historia, con un impacto imperecedero, ¿no? Cuando el exiliado retorna con su experiencia en el exilio, ya tiene la posibilidad de ir cambiando las reglas del juego político, cambiando el sistema político, tiene una visión más amplia de la realidad nacional. Por ejemplo, me vienen a mente los trabajos en el siglo XIX de Vicuña Maquena, el chileno, es decir, donde él entendió, más allá de su pertenencia partidista, lo que era necesario para crear una reconciliación nacional en Chile. Y escribió libros de historia sobre exiliados, para tratar de mostrar a los chilenos lo que se podría aprender de esa experiencia de exilio que limita las posibilidades del juego político y que en democracia se podrían abrir de acuerdo a la experiencia que él tuvo en otros países en su destierro. Doctor Ronniger, retomando varios de los elementos de lo que usted nos ha venido compartiendo, en el libro que usted publicó en coautoría con Mario Schneider, hacen un repaso, ¿verdad?, como usted ya mencionó, como desde la época colonial hasta el siglo XX, sobre las características de los exilios en América Latina. Y nos mencionaba también que, por ejemplo, el exilio se asoció en un primer momento con estos grandes personajes, próceres políticos, personas que tenían una vida muy vinculada con esta arena, ¿verdad?, de los partidos o de las disputas políticas. Sin embargo, vemos que en el siglo XX, a finales, a cierre del siglo XX, hay transformaciones, ¿verdad?, en donde se empieza a caracterizar, por ejemplo, por transformarse en exilios masivos. ¿Cómo definiría usted estas fases o estas transformaciones que ha experimentado el exilio precisamente como un mecanismo de exclusión política? Desde luego. Mira, todo depende de la cerrazón o apertura del juego político. Lo que ha cambiado es que con la modernidad, capas que anteriormente no eran parte del juego político entran al juego político y como tales son posiblemente, ¿cómo dirías, target, un foco de represión. Es decir, cuando empieza el exilio político ha existido desde tiempos inmemoriales. Si tú tomas la Biblia, por ejemplo, ya desde el primer momento Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, después con Abraham sale, Lot se separan, la huida a Egipto, va a decir el exilio, y eso lo encontramos en crónicas chinas, y lo encontramos en el Islam con la Égira, como nace el Islam. Es decir, en todas las situaciones ha habido situaciones de destierro, ya sea voluntario, al tipo de expatriarse, o forzados. Y los imperios, por ejemplo, los imperios históricos han usado exilio. El imperio portugués, el imperio español, usaron el exilio de dos maneras, ya sea transcontinentalmente para mandar gente a las Américas o devolver gente problemática de las Américas a la península ibérica,
o transportar, desplazar gente dentro de las Américas, lo que eventualmente fue predominante, para dos funciones. Una, reforzar los márgenes de defensa en las partes marginales del imperio y castigar a infractores. ¿Por qué? Porque el sistema no tenía la capacidad de reprimir localmente, porque las redes sociales eran muy densas. Y en ese sentido es más fácil trasladar el problema fuera de la comunidad y entonces se refuerza también las márgenes del imperio y se controla mejor al individuo donde no tiene esas relaciones personales. Con la independencia se va creando este sistema de exilio de élites, como bien mencionabas. Pero cuando se moderniza, ya a partir de fines del siglo XIX, especialmente en el siglo XX, se moderniza la política, capas sociales entran al juego político y entonces muchos de ellos son víctimas de esta represión. Los castigos, desde el principio de la independencia, era el exilio, lo que se llama el encierro, la prisión, el destierro o el encierro. Vale decir, el encierro, la prisión, era para la gente de élite, tenía un precio muy alto. El destierro era más conveniente que el entierro, porque el entierro implicaba crear una situación de suma cero donde matabas a alguien y te irían a matar a ti, y una lucha a muerte como sucedió en Haití había que tratar de evitarlo. El ampliar el juego político a las capas sociales más bajas corría el riesgo de crear una situación como la que había sucedido en Haití, donde toda la capa de la élite había desaparecido a partir de las rencillas dentro de la élite política que habían ampliado el juego político. Entonces, el destierro era lo más conveniente para deshacerse de los oponentes políticos en una situación de política elitista. Cuando se amplía el juego político en el siglo XX, entonces eso ya no es posible, es mandar solamente a los dirigentes. Hay que mandar el destierro a capas mucho mayores, sumando a los que son puestos en prisión y a los que eventualmente se aniquila, se mata. Es decir, se combinan las tres formas, pero el exilio ya entonces es un exilio de cientos de miles de connacionales que van creando diásporas que eran casi desconocidas en esas magnitudes antes del siglo XX. En el siglo XIX eran diásporas, eran comunidades de desterrados pequeños que pertenecían a la élite, gente de letras, letrados, intelectuales, políticos, ahora ya obreros, personas de minorías originales, los mapuche en Chile, por ejemplo, o distintas minorías étnicas en América Central, son también enviados al exilio. Y en el siglo XXI vemos ese mismo paradigma continuar con una diferencia, que a fines del siglo XX las redes de solidaridad que creaban este discurso de derechos humanos creó presiones muy fuertes que impidieron que las dictaduras llevaran a cabo lo que se proponían, que eran silenciar lo que estaba sucediendo dentro de los países. Hoy día, lamentablemente, hay algunas situaciones, yo diría que, por ejemplo, la de Nicaragua, donde ya las influencias exteriores en este mundo multipolar, paradójicamente, son menores que lo que sucedía a fines del siglo XX. Estamos viviendo situaciones que son realmente trágicas para exiliados de aquel país donde los mandatarios quienes tienen el poder no hacen caso de las presiones internacionales de organismos de derechos humanos, así como no hacen caso de la oposición interna. De hecho, don Luis, justamente con esto que usted acaba de mencionar,
nosotros queríamos apuntar a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se podría caracterizar la contemporaneidad del exilio en América Latina, ¿verdad? Definitivamente, y usted lo mencionó, yo se lo quería consultar, yo creo que las condiciones que van impulsando a un mundo, a una constitución multipolar, ¿verdad?, podrían cambiar las condiciones políticas globales y por ende también una caracterización de ese exilio político. Y vemos situaciones muy particulares, usted lo mencionaba en el caso nicaragüense, donde recientemente no ha sido suficiente con exiliar personas, sino que también ahora se les niega incluso una nacionalidad, ¿verdad? ¿Cómo podríamos caracterizar, ya lo mencioné un poquito, pero en otros términos también, ese exilio contemporáneo en América Latina? Sí, ese exilio tiene múltiples causas. Una de ellas es la debilidad de las instituciones dentro de determinados países. Otra es la crisis climática, la crisis de los que se está viviendo en ciertos países, la criminalidad, los efectos de la criminalidad. Parece que todo eso crea una situación donde la pobreza de amplios sectores populares, todo eso crea una multiplicidad de razones por las cuales la gente parte de sus países, ya siendo que escapan de una situación represiva institucional o una situación casi imposible a nivel local por redes criminales o por otras razones de falta de supervivencia, de posibilidad de mantener una vida estable en sus comunidades. El desplazamiento de comunidades existe también como razón de gente que migra, se exilia. Hoy día ya es muy difícil diferenciar entre los migrantes y los exiliados. Y es más los países de acogida que definen qué es, por ejemplo, un haitiano a diferencia de un cubano al llegar a los Estados Unidos. La situación de origen es similar, pero son definidos diferentemente por el país de acogida. Entonces ven ustedes que la caracterización del exilio, hoy las fronteras analíticas se diluyen. Lo que en los años 80, vuelvo a eso, se pensaba en categorías muy separadas de migración económica y exilio político, hoy día yo creo que eso es una quimera. Hoy día eso ya no existe en forma tan definitoria en la realidad. Cuando se estudia, por ejemplo, la migración de América Central hacia Estados Unidos, o se estudia la migración de venezolanos a distintos países de las Américas, o España, o Estados Unidos, o se estudian situaciones similares hasta hace poco en Colombia, etcétera, etcétera, en Ecuador. Y los números van en aumento. Si ustedes, me voy a referir simplemente a los números de América Central. En el año 90 había desplazados de los países de América Central un número de 2 millones, si no me equivoco, 2 millones, casi 800.000. Hoy en día, en 2019 había más de 6 millones. Es decir, esto va en aumento y no en reducción. Es producto de una crisis estructural que vivieron muchos de los países de nuestras naciones. Continuando con la entrevista al doctor Röniger, quisiéramos, para ir cerrando con este espacio, hacerle una última consulta. Un tema recurrente en los exilios es el problema de las identidades. ¿Cómo podríamos explicar cuál es el rol que juega esta dimensión, que es tan profundamente subjetiva, dentro de la experiencia del exilio, y cuál es el impacto que eso genera, tanto dentro de las comunidades de las personas exiliadas como dentro del sujeto
¿verdad?, que experimenta el exilio. Tal vez para ampliar esa pregunta que nos comparte mi colega Marcela, esta situación respecto a los cuestionamientos sobre el retorno y el no retorno, que está totalmente ligado con lo que ella menciona, ¿verdad? Mira, desde el punto de vista personal, el exilio, el destierro implica una serie de desafíos personales. Y lo que es una característica común a todas las situaciones de destierro es que el individuo pierde su compromiso con un gobierno que lo llevó a desplazarse. Es decir, ya sea porque le quitaron la ciudadanía o porque lo obligaron a irse al destierro, el individuo ya no juega dentro de las obligaciones regulares que todo ciudadano juega, de correspondencia entre la obligación del gobierno hacia el ciudadano y del ciudadano respecto a su gobierno. Y eso se corta, y eso corta el cordón umbilical de lo que nosotros llamamos la nación-estado, es decir, o el Estado-nación, que el Estado crea nacionalidad y lo implanta a través de las escuelas, del servicio militar, de establecer una relación entre pagar impuestos y recibir beneficios del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, hay una total identidad del aparato estatal con la creación de nacionalidad dentro de un territorio nacional. Pero eso se corta cuando el individuo es desplazado fuera del país, pero no se corta el sentimiento de identidad nacional. Es decir, al contrario, en muchos exiliados se refuerza el sentido de identidad nacional. Alguien por estar desplazado, suponte, mencionas a Figueres, por estar exiliado en México y partir de Costa Rica, no perdió su sentido de ser alguien que era costarricense hasta la médula. Es decir, se refuerza el sentido de identidad nacional. Y ese sentido de identidad nacional juega separadamente de los compromisos, las obligaciones políticas del momento. Se van a recrear si el exiliado vuelve. Pero mientras tanto, muchos de los exiliados, muchos de los desterrados, por los desafíos del exilio, van conjugándose en identidades suplementarias. Es decir, todos los niños que llegaban a México se transformaron en mexicanos. Y está el fenómeno de Argimmex, por ejemplo, o lo similar de guatemaltecos en México cuando se les posibilita. Es decir, las identidades van cambiando en el exilio. Se recrean, como decía yo, identidades latinoamericanas más amplias. Las identidades no son entonces limitadas a la identidad nacional, se van ampliando, se van modificando, se van conjugando con otras identidades. Las identidades a nivel personal, y ese es otro aspecto, van cambiando mucho. Por ejemplo, piensen ustedes en el fenómeno del feminismo latinoamericano. Es un feminismo que se fue recreando y se fue imaginando a partir de situaciones de exilio, donde mujeres que eran participantes de grupos de izquierda radical descubrieron que estos grupos no eran menos patriarcales que grupos de derecha, conservadores. Entonces fueron ideando lo que después fue un feminismo latinoamericano, estando, por ejemplo, en París. Y estas son situaciones que van recreando identidades personales en una forma que el destierro lo fuerza a hacer. Aquellas marcas de seguridad que el individuo tenía para moverse diariamente se rompen estando en el exilio. El individuo tiene que rehacerlas, creando otro tipo de hábitos, creando otro tipo de formas de relacionarse personal, creando otros trabajos, capacitándose de forma diferente, creando un capital humano que a veces vuelve al país
y que a veces no retorna. Y eso crea una situación de diásporas, que es un factor nuevamente muy importante en la contemporaneidad de América Latina. Las remesas, por ejemplo, de comunidades de desterrados, es un factor importantísimo en la economía de estos países que exportaron a sus ciudadanos de distintas maneras, etcétera, etcétera. Creo que Sí. eso de alguna forma toca algo que es en realidad the tip of the iceberg de un fenómeno que es muy amplio y que merece ser estudiado por todo aquel que se interese en América Latina en general o en algunos de los países de este continente. Bueno, don Luis, a nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos quisiéramos agradecerle por acompañarnos en nuestro coloquio. Para nosotros ha sido un honor muy grande conocerlo y compartir con usted en persona, y esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos tenerle de visita, compartir con usted y compartir trabajo colaborativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias por vuestra hospitalidad en la Universidad Nacional, y es una dicha estar con ustedes y seguiremos colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.